Ahora pasamos a artritis por microcristales, que es otro grupo que no pusimos en la introducción que dimos a la clase el día de hoy. Y en este grupo está básicamente la gota y la pseudogota. Solo para que recuerden, la gota es por depósito de urato monosódico y este es igual a ácido úrico. Y la pseudogota es la enfermedad por depósito de pirofosfato dicálcico, el CPPD, ¿ya? Enfermedad por depósito de pirofosfato dicálcico, está en inglés, CPPD, lo conocemos así, CPPD. Sí, esto es depósito de pirofosfato de calcio, ¿sí? Ahorita hablamos de la gota, pero solo para recordar de la pseudogota se da en pacientes mayores de 50 años, ¿sí? Adultos mayores, por lo general, ¿sí? Y además que son pacientes con una enfermedad metabólica y el caso clínico siempre les va a venir paciente hospitalizado, ya sea por diabetes, ya sea por hipertensión, ya sea por un infarto de miocardio, que de manera aguda ha hecho una monoartritis aguda. Monoartritis aguda. Obviamente le van a hacer la artrocetesis, hacer toda la evaluación que vimos en el tema anterior, pero en los cristales, en la evaluación de cristales, una de las C era los cristales, ¿no es cierto? En los cristales le va a salir el CPPD, pirofosfato dicálcico, ¿ya? Y aquí en la clínica es dolor en este tipo de pacientes, artritis en realidad, pero cuando nos ayudamos para completar el estudio puede ser radiografía, ecografía, y en la radiografía van a ver condrocalcinosis. ¿Qué es la condrocalcinosis? Recordemos, es el depósito de estos cristales en algunas zonas, básicamente la zona de mayor frecuencia de pseudogota, rodilla, más muñeca, sínfisis púbica, ¿sí? Entonces, esas zonas yo voy a pedir la radiografía y acá voy a dibujar una rodilla, ¿sí? Una radiografía. Y aquí van a ver una lesión radiopaca, es decir, blanca, ¿ya? La van a ver blanca. Y como si estuviera pintado con una tisita, ¿sí? Dentro debería ser todo oscura, pero van a verlo blanca, que es el depósito de pirofosfato dicálcico. Con esto corroboran y hacen su diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿ya? Ahí está el casito, no se olviden. Y empezamos con lo que es gota, lo que es más preguntas, ¿ya? La gota es una enfermedad por depósito de cristales, básicamente ácido úrico o urato monosódico, son sinónimos, ¿sí? Y tiene una etiología endógena y tiene una etiología exógena, ¿sí? La endógena básicamente se divide en dos, una que es primaria y otra que es secundaria. Entonces, la primaria está asociado más a pacientes cuyos antecedentes son bastante importantes. Padre, abuelo con gota. ¿Y qué es lo que tienen este tipo de pacientes? Anormalidades enzimáticas. Hay una alteración de la fosforribosil pirofosfato sintetasa o hay una alteración en el transportador URA2 a nivel renal, ¿sí? Y en el caso de la secundaria, que es la causa más frecuente, ¿sí? Se produce por dos mecanismos. Uno, que haya un aumento de la producción de ácido úrico y otro, que haya una disminución de la excreción de ácido úrico, por lo tanto se queda en la sangre. Esto es a nivel renal, hay una disminución de la excreción. Y esta es la causa más frecuente también, ¿sí? Entonces, va a haber enfermedades que van a aumentar la producción de urato monosódico, como enfermedades que haya bastante muerte de células, como el cáncer, en pacientes que hagan algún tipo de quimioterapia, ¿sí? Pacientes que tengan alguna endocrinopatía o enfermedad metabólica, pacientes que tengan lisis tumoral, y en el caso de la disminución de la excreción de urato monosódico, pacientes con enfermedad renal y pacientes que usen determinados fármacos, ¿sí? Aquí. Y en la exógena
Pacientes que les encante la parrilla, les encante los mariscos, muchos de nosotros seguramente. Pero como tenemos nuestro riñoncito funcionando a la perfección, pues no nos pasa nada. Pero a veces exageramos, hay pacientes, como este paciente, que ya complican su vida consumiendo licor, consumiendo o haciendo, consumiendo o fumando, son obesos y tienen muchos factores de riesgo. Más la dieta rica en purinas, pues tiene muchos factores de riesgo para que haya hiperuricemia y por lo tanto luego producir inflamación y se produzca la gota. Entonces, para que se produzca la gota hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Los modificables son la hiperuricemia, lo podemos modificar porque puede ser de causa endógena, pacientes que consuman alcohol, pacientes que tengan una dieta rica en purinas, ¿sí? Rica en carnes rojas, mariscos, pacientes que usen determinados fármacos, pacientes obesos, hipertensos. Y dentro de los factores no modificables es la edad, generalmente da a pacientes mayor o igual a 40 años, da a pacientes varones, como ven esta figurita, hay alteraciones genéticas como estas de acá, que no la podemos cambiar, y pacientes que ya están en enfermedad renal crónica que impiden la depuración de ácido úrico. Entonces, genera, y esta es una causa de pregunta también, los pacientes que tienen poliquistosis renal, que llegan a enfermedad renal crónica, también hacen gota, que alguna vez ha venido en pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica de un paciente con gota? Generalmente va a ser varón. ¿Sí? Va a iniciar la enfermedad en los pies. ¿Sí? ¿Cuál es la primera manifestación? La inflamación de la primera metatarsofalángicas. A eso nosotros llamamos podagra, inflamación de la primera metatarsofalángicas en el pie. Mucha inflamación, mucho dolor. El dolor es demasiado intenso. Forma de presentación clínica articular, por lo general, inicialmente va a ser monoarticular con la podagra, luego va a ser oligoarticular, va a iniciar en miembros inferiores, ¿sí? Y luego va a ascender. Inicialmente oligoarticular, luego puede ser poliartritis y asciende hacia miembros superiores. Conforme va pasando los años, en algún momento los pacientes pueden presentar tofos, que son estas lesiones, ¿sí? De aumento de volumen no dolorosas, que es el acúmulo de ácido úrico. Si ustedes abren estas lesiones es como una sustancia lechosa, como una sustancia como si fuera yesito en líquido, pero es full ácido úrico, ¿sí? No les duele. Lo manipulan y no presentan dolor, pero en estas zonas, como genera bastante inflamación, el hueso se está dañando, está generando erosiones, tanto así, por ejemplo, aquí, esta falange distal, ahí está pequeña, y aquí ya casi falange distal, sumamente pequeña, y ahí hay tofitos. ¿Sí? Los tofos van a presentarse generalmente en las zonas extensoras, en el dorso de la mano, así como pueden ver, en el dorso de los dedos, en los codos, tienen que buscar en los codos también, en el pabellón auricular, ¿sí? Codos, manos, y también a este nivel, en la primera metatarsofalange. ¿Sí? Fases de la gota. Hay una fase preclínica, asintomática, que es la de hiperuricemia. ¿Sí? Luego sigue la artritis gotosa aguda, tiene presentación aguda, que, bueno, su clínica sería la podagra. Luego hay un periodo asintomático, no hay signos ni síntomas, totalmente se ve el dolor. A eso llamamos gota intercrítica. Y luego de muchos años aparecen los tofos, a lo que nosotros llamamos gota tofacia crónica. Entonces, paciente varón de 40 años que les diga, ¿alguna vez tuve dolor en el primer dedo del pie? Me duró 3 días, 4 días, claro, fue intenso, no lo soporté, tomé alguna pastilla, me fui al doctor, bajó. Y eso fue hace 4 años. Y ahora, doctora, vengo por lo mismo. ¿Y pasó algo en esos 4 años? No, no tengo dolor, estaba en su fase de gota intercrítica. ¿Sí? Entonces,
Sospecha de gota. ¿Y cuándo van a sospechar más de gota? Con los criterios diagnósticos de la CR EULAR del 2015, que nos dicen que debe tener mayor o igual a 8 puntos. Acá no les he puesto el puntaje porque este es el resumen, pero básicamente es lo siguiente para su caso clínico. Diagnóstico de gota lo hacemos fehacientemente cuando encontramos ácido úrico en el líquido sinovial, que obviamente lo estudiamos. Es criterio suficiente para yo decir que es gota. Pero a veces la sensibilidad de ese estudio no es tan alta, es más o menos 60%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificar si alguna vez tuvo dolor articular en la primera metatarsofalángicas, si tuvo dolor en el tobillo o en el tarso, si tuvo eritema en esa zona, dolor articular, incapacidad, y si ese dolor tuvo un tiempo de duración máxima de 24 horas. Es decir, el dolor de este tipo de pacientes es demasiado intenso, 10 de 10. Es más, otros le van a decir, no, doctora, me dolía 20 de 10. ¿Sí? Me tocaba la sábana algo suave y me dolía. Pero al día siguiente se dio, bajó, ¿no? Esa es característica del dolor de gota. Y a los 14 días se dio el dolor. Pero como es tan intenso, en el primer día inmediatamente van a emergencia o van al médico reumatólogo, ¿sí? Porque el dolor es inaguantable. Resolución completa entre episodios, están hablando de la gota intercrítica, presencia de tofos, presencia de uricemia, ¿sí? Y algo que nos puede ayudar cuando hay bastante duda, imágenes, pedimos ecografía, cuando les hago la ecografía trato de buscar y encuentro signo de doble contorno en las articulaciones que previamente se han inflamado, en la primera metatarsofalágica, ¿sí? En la rodilla, y puedo ubicar. Y dentro de la radiografía, cuando ya está mucho más avanzada, presencia de erosiones en manos y pies. Por eso pedimos también radiografía comparativa de manos y pies. Tratamiento sería para el estado agudo, la colchicina, ¿sí? Y fármacos, obviamente, que reduzcan el ácido úrico. Dentro de ellos están los inhibidores de la xantinoxidasa. Básicamente, la gola estándar ahí es allopurinol. Y si no funciona con allopurinol, podríamos pasar a febuxostat, ¿sí? Y otro tipo de tratamiento es el probenecid, que en realidad incrementa el aclaramiento renal, ¿sí? Y dentro de ese grupo también está la benzbromarona y la sulfinpirazona. Y otro ya, cuando ya no resulta ni primera línea, segunda, tercera, estos nuevos, ¿sí? Que están acá, que son medicinas que convierten el ácido úrico a la antoína, y ahí está la pegloticasa, ¿sí? Dado esto, vamos a iniciar con las preguntas y vemos aquí. El urato se sintetiza fundamentalmente en dos tejidos, que son hígado, muy bien, e intestino delgado, que contienen xantinoxidasa, ¿sí? La hiperuricemia se define como valores mayor a ¿cuánto? 7, ¿sí? En el plasma, 7 miligramos por decilitro. El mecanismo más frecuente por el que se produce la uricemia es la disminución de la excreción de ácido úrico. Bien en el examen, chicos. La causa identificable más frecuente de hiperuricemia es, en la actualidad, causa identificable más frecuente, uso de diuréticos. ¿Ya? Dentro de los fármacos están los diuréticos. Varón de 66 años, dolor intenso, tumefacción en su rodilla derecha desde el día anterior, confirmándose la presencia de derrame sinovial a la exploración. Radiografía de la articulación podrá aportar datos útiles para el diagnóstico solo si el paciente sufre de... En la gota, la radiografía, ¿para qué me servía? Para ver las erosiones, muy bien. Y nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en cambio, ¿en qué enfermedad yo veía algún cambio en la radiografía? Me ayudaba una radiografía en el TPPD. Muy bien. Artritis por pirofosfato dicálcico. En la radiografía yo voy a ver condrocalcinosis.
¿sí? Ahí me sirve la radiografía. La articulación más frecuentemente afectada en la artritis gotosa es lo dijimos a repetición, primera metatarsofalángica. La localización más típica de los tofos es, bien, primera metatarsofalángica, articulaciones de la mano, sobre los tendones y en superficies cutáneas como codos y pabellones auriculares. La alteración radiológica típica en la gota es, radiológica lo vemos en la radiografía, ¿cuál es? Lo dijimos, erosión ósea, ¿ya? En la radiografía para gotas solo podemos ver erosiones, no más. El ácido úrico no se puede ver en la radiografía. Los cristales de urato monosódico tienen forma y birrefringencia. Chicos, los cristales de ácido úrico son así, como puntitas. A veces vemos un leucocito ahí con su celulita y el ácido úrico está incrustado, así como que una espadita que le ha incrustado, ¿ya? Tiene forma de aguja y birrefringencia negativa y muy negativa. ¿Se acuerdan de las agujitas? Entonces, forma de aguja y birrefringencia muy negativa. Paciente con hiperuricemia sintomática y función renal conservada. El tratamiento de elección para la hiperuricemia, ¿cuál es? La gola estándar. Ninguno, chicos, porque es asintomática, ¿sí? La hiperuricemia no se trata, salvo de síntomas. Y vayamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal complicación de la hiperuricemia? Si se complica, muy bien. ¿Por qué? Porque en realidad hay una remoción de cristales que van a ir a la articulación, van a precipitarse y van a inflamar la sinovia y va a provocar artritis. ¿Cuál es el tratamiento de la elección para el tratamiento de un ataque agudo de gota? Muy bien. En realidad, el paciente mismo va a hacer reposo porque genera claudicación, no se puede movilizar, incapacidad funcional. Entonces, ataque agudo por primera vez en su vida, colchicina, que lo que hace la colchicina es inhibir la migración de los leucocitos a la zona inflamatoria, entonces baja el dolor, baja la inflamación, y también se les da AINES, ¿sí? En la etapa aguda. Ahora, ustedes dicen, pero doctora, dijo que también se les daba alopurinol. Sí, el alopurinol es la gola estándar para bajar el ácido úrico, ¿sí? Pero el ácido úrico, se instaura el alopurinol cuando el dolor haya cedido, es decir, más o menos entre el día 10 y el día 14, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes dan en la etapa aguda, el alopurinol va a hacer una remoción de ácido úrico y el dolor va a aumentar, su dolor va a aumentar. Entonces, si es la primera vez que va a usar el paciente alopurinol, esperan los 10 días que calme el dolor, a 14 días como máximo, y recién le inician alopurinol. Caso contrario, doctora, si mi paciente ya viene tomando alopurinol por años y aún así hace un ataque agudo de gota, ¿qué hacemos? Lo mismo, colchicina, AINES, quizá le infiltramos, si es que es solo una articulación, infiltración con triamcinolona, corticoide, pero no le suspendan el alopurinol, le suspenden y va también a haber una remoción, ¿ya? Entonces, un paciente que ya viene usando alopurinol no lo suspendan. ¿Sí? Un paciente nuevo recién esperan a que calme el dolor al 10º día más o menos. Enfermo gotoso conocido con hiperuricemia, excreción de ácido úrico mayor a 850 miligramos por día y deterioro de la función renal. El tratamiento de elección, ¿cuál es? De por sí, chicos, el ácido úrico daña la función renal si no lo tratamos. Entonces el paciente está descompensado ahorita. Entonces, el tratamiento de elección, lo hemos dicho, alopurinol. ¿Cuál es el tratamiento de la nefrolitiasis por ácido úrico? ¿Qué hacemos? Toda la litiasis, ¿qué tenemos que hacer? En general, hidratarlo, ¿no? Eso, de hecho, que sí. En este caso, por ácido úrico, tenemos que alcalinizar la orina y también usar alopurinol, ¿sí? Porque ya no está siendo hiperuricemia sintomática, sino que ya tiene complicaciones como la nefrolitiasis. El tratamiento de la nefropatía por ácido úrico es
abundante hidratación, furosemida, alcalinización de la orina. La articulación más frecuentemente afectada por la enfermedad de depósito de cristales de pirofosfato cálcico. ¿Cuál es? Lo dijimos. Rodilla. Casi la rodilla para todos, chicos. No hay pierde. Hallazgo característico en la pseudogota es la presencia de líquido sinovial de cristales de CPPD, CPP, pirofosfato dicálcico. ¿Sí? Pasamos a un tema que es artritis reumatoide. Forma parte del grupo de la CDTC con todas las características que hemos hablado en la parte introductoria. Y chicos, aquí, la epidemiología es una enfermedad eminentemente de mujer. 3-1 frente al hombre. Lo presenta el 1% de la población mundial y hay una predisposición genética. ¿Sí? Si hay un familiar de primer grado con AR, se presenta 4 veces más riesgo que una persona que no tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide. O puede aparecer también de nuevo, ¿sí? No necesariamente la predisposición genética. Se presenta más o menos en la cuarta y quinta década de la vida en un 80% de los pacientes, es decir, entre los 30 y 40 años. ¿Sí? La etiología es multifactorial, se dice que no hay una causa específica, ¿sí? Pero existen factores, unos factores genéticos, en la exposición al HLA-DR4, existen varios HLA, del 1 al 9, hay otros más, pero en Perú el más frecuente es el HLA-DR4, y hay genes asociados a la artritis reumatoide que no son HLA, como el PTPN22 y el STAT4, ¿sí? Y factores ambientales, ¿sí? Como agentes infecciosos. La más frecuentemente estudiada es la porfiromona gingivalis que se encuentra en la boca, en la caries, cuando el paciente no tiene buena higiene bucal. Y el otro agente ambiental que interviene es el cigarrillo. Ahora, la clínica del paciente con artritis reumatoide. Va a haber una fase preclínica y una fase clínica. En la fase preclínica, tu paciente puede tener reactantes de fase aguda elevados, BCG, PCR, y anti-CCP elevado. Recuerden aquí, chicos, que existen dos marcadores, el factor reumatoide y el anti-CCP, en la cual el factor reumatoide tiene una sensibilidad más o menos del 80%, va a variar en el estudio y una especificidad del 90%, y el anti-CCP va a tener una sensibilidad del 90% y una especificidad cerca del 98 a 99%. ¿Qué quiere decir? Tanto como sensible o específico, es más sensible y específico el anti-CCP. ¿Sí? Si les preguntaran cuál es el más específico, el más sensible, gana el anti-CCP. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Y lo he puesto aquí en la fase preclínica, porque este anticuerpo cíclico citrulinado se presenta aproximadamente 14 años antes de la fase clínica. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene un familiar de primer grado con AR y quiere saber si en algún momento podría tener artritis, podrían pedirle este examen, ¿no? Y más o menos entre la fase preclínica y la clínica, entre que el paciente haya perdido la tolerancia hasta la fase preclínica, más o menos se demoran unos 10 a 15 años, pero entre la fase preclínica y clínica, más o menos 5 años. Entonces, tenemos ahí una ventana de oportunidad bastante amplia como para poder parar la enfermedad. Pero solo se trata, chicos, cuando haya dolor, haya inflamación, cuando tú corrobores el diagnóstico sin esperar que tenga toda la clínica que ahorita vamos a explicar. La clínica va a ser de una poliartritis, más de 5, mayor o igual a 5 articulaciones, crónica más de 6 semanas, va a tener una duración más de 6 semanas, simétrica al lado derecho e izquierdo del cuerpo, aditivo se va a agregar y va a ser deformante, eso es su característica. ¿Y qué deformaciones? Como ven aquí, un dedo en martillo, un dedo en cuello de cisne, un dedo en fal de botonier, desviación cubital. ¿Cuál es la más frecuente? Desviación cubital. ¿Sí?
Entonces, y es una enfermedad sistémica, pero aquí quiero que recuerden algo, es una enfermedad eminentemente articular, a diferencia del lupus, que desde el inicio es sistémico. En cambio, la artritis, para que tenga un compromiso sistémico, las características del paciente debe ser que tenga artritis reumatoide establecida, es decir, establecida es cuando tiene un tiempo de duración más de un año, pero establecida aproximadamente de 5 años de duración, que el tratamiento no le vaya bien o el paciente haya suspendido tratamiento por X razones, la artritis esté totalmente descontrolada. Y solo así, cuando la artritis esté establecida y activa, con los años puede ser compromiso sistémico, si no, no. ¿Ya? Y obviamente existen factores de mal pronóstico, por ejemplo, erosiones tempranas. Llamamos artritis reumatoide temprana a aquella artritis que tiene un tiempo de duración menor a un año. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de artritis reumatoide temprana, estamos súper felices porque sabemos que no vamos a llegar a esto. ¿Sí? Entonces, el objetivo de ustedes también va a ser lo mismo, hacer el diagnóstico temprano para que no lleguemos a las complicaciones. Entonces, ¿y qué compromiso sistémico da la artritis sistémica? Puede dar un síndrome Zika o un síndrome Sjögren, boca seca, ojo seco, ¿sí? Enfermedad pulmonar intersticial, puede hacer vasculitis, como lo ven acá en las piernas de la paciente, puede ser vasculitis solo cutánea o vasculitis a nivel del sistema nervioso periférico, haciendo un pie caído, ¿sí? Puede tener tu paciente nódulos reumatoides, como aquí, en los codos, en el dorso de los deditos, que también es indoloro. Puede hacer síndrome de Felty, que es la afectación en realidad, el síndrome de Felty se da en los pacientes con artritis reumatoide que tienen esplenomegalia y tienen neutropenia febril. Y al tener neutropenia, pues son más predispuestos a tener infecciones oportunistas y tienen fiebre. ¿Sí? Entonces a eso nosotros llamamos síndrome de Felty. Y también tienen compromiso renal, y el compromiso renal que más afecta es el síndrome nefrótico, ¿sí? Da un valor mayor igual a 3.5 gramos en orina de 24 horas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Es por la presencia de una sustancia, ¿sí? Amiloide en el glomérulo, por amiloidosis renal. Esa es la causa más frecuente de compromiso renal en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Básicamente con estos 4 puntos. Compromiso articular, serología, presencia de anti-CCP o factor reumatoide, tiempo de enfermedad, es una enfermedad eminentemente crónica y está todo en su definición. Ustedes subrayan esto y ahí está todo. Mayor a 6 semanas y reactantes de fase aguda elevados. Con eso hacen ustedes el diagnóstico. El tratamiento, primero, como en todas las enfermedades, siempre hacemos medidas generales, educamos al paciente, le solicitamos que dejen de fumar, porque el hecho de fumar o activa la enfermedad que está en realidad por años silente, o en paciente que tiene ya artritis reumatoide diagnosticada con tratamiento, no permite que se inactive o llegue a remisión. Entonces, tenemos que solicitarle que deje de fumar, que baje de peso, si no se lesionan más las articulaciones, que tengan una salud bucal porque está relacionada con infecciones por firomonas gingivales, que haga ejercicio, pero después de la etapa aguda, que haga reposo y haga generalmente una dieta totalmente saludable. Se recomienda una dieta mediterránea. Dentro de lo farmacológico, tenemos a los fármacos modificadores de la enfermedad. Ahí tenemos a los sintéticos, a los biológicos, ¿sí? Los sintéticos, ahí la gola estándar del tratamiento de la artritis reumatoide, ¿cuál es? El metrotexate, ¿sí? Puede ir con monoterapia o terapia combinada, metrotexate con leflunomida, metrotexate con hidroxicloroquina. ¿Sí? Si no funciona, hay un protocolo que tenemos que se llama Treat to Target, tratamiento por objetivos, y en ese tratamiento nos dicen que pasado los 3 meses, máximo 6 meses, si no me ha ido bien con un tipo de tratamiento, lo que tengo que hacer o es subir la dosis de mi medicamento o cambiar de tratamiento o añadir otro.
Y máximo puedo esperar 6 meses a que mi paciente llegue a remisión. Si no ha llegado a remisión, tengo que pasar sí o sí a biológico, ¿sí? Nos va muy bien haciendo el treat to target porque salvamos la calidad de vida de los pacientes. Antiguamente no se tenía este criterio de treat to target y podría tener años con tratamiento de metrotexate y a veces llegaban a esta deformación. Ustedes van a ver pacientes de 60, 70 años con estas deformaciones, pero actualmente pacientes con artritis reumatoide, ustedes lo van a ver las manos totalmente normales. Y tienen la enfermedad porque se les ha hecho el diagnóstico temprano. Si ustedes hacen un diagnóstico temprano, el pronóstico mejora, ¿sí? Y no va a tener estas complicaciones. Entonces, pasados los 6 meses, podría yo dar biológico, ¿sí? Dentro de ellos están los anti-TNF, ahí está etanercept, infliximab, anti-TNFs, ¿sí? Antifactor de necrosis tumoral, me refiero, ¿sí? Rituximab, que es un anti-CD20, antirreceptor CD20 de las células B, luego otro anti-TNF, adalimumab, golimumab, certolizumab, ¿sí? Y otro grupo de fármacos que son moléculas, que son los inhibidores JAKs, ¿sí? Que es el tofacitinib y el upadacitinib. ¿Ah? También usamos. Aparte del tratamiento con FAMES, fármacos modificadores de la enfermedad, que son los únicos que nos van a ayudar a evitar las deformaciones, tenemos que ver las comorbilidades, porque nuestro paciente con artritis no va a fallecer por estas deformaciones. Claro, la calidad de vida viene mucho en desmedro por el dolor, pero no van a fallecer por eso. ¿Por qué van a fallecer? Por enfermedades cardiovasculares o infecciones. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas de esto, infecciones y enfermedades cardiovasculares. Y otra complicación, claro, no les lleva a la muerte, pero es una complicación que les puede también disminuir la calidad de vida, es la presencia de osteoporosis. También tiene factores de riesgo, la misma enfermedad y el uso de corticoides, que aquí no los he puesto, si se dan cuenta, el uso de corticoides SAINES, porque no es el tratamiento estándar, es un tratamiento puente que solo usamos corticoides y AINES como terapia puente, sobre todo corticoides, hasta que haga efecto, ¿quiénes? Los fármacos modificadores de la enfermedad, que eso es más o menos a las 6-8 semanas. ¿Sí? Después vamos a disminuir los corticoides y máximo usamos 20 miligramos al día. Si ustedes ven que una paciente con artritis reumatoide tiene un uso de corticoides 1 miligramo por kilo por día, más de 50 miligramos, va a tener muchos efectos secundarios y no es el tratamiento. ¿Sí? Máximo es 20 miligramos al día. Empezamos con las preguntas. ¿Qué articulación no se ve afectada típicamente en la artritis reumatoide? Recordemos, chicos, decimos que no hay artritis reumatoide que no afecte mano. ¿Sí? Empieza en mano y afecta las metacarpofalángicas para proximal, metacarpofalángica, muñeca, codo, hombro y todo lo que sigue. Pero respeta interfalángica distal. Puede comprometer proximal, sí, pero no compromete distal. ¿Sí? Interfalángica distales. ¿Qué enfermedad compromete distales? Osteoartrosis, ¿qué más? ¿Qué es esto? Artropatía psoriásica. ¿Ya? ¿Cuál es el patrón de afectación articular típico en la artritis reumatoide? Lo dijimos, lo acabamos de ver en la definición, poliartritis crónica simétrica aditiva deformante. ¿Ya? Respeta interfalángicas distales con rigidez matutina. Por favor, tengan en cuenta que la rigidez matutina es mayor o igual a 1 hora. En las claves les pueden poner 30 minutos, 45 minutos, pero es mayor o igual a 1 hora. La manifestación hematológica más frecuente de la artritis reumatoide, ¿cuál es? Anemia, muy bien. Mujer de 40 años, hace 2 meses, 8 semanas, es crónico, dolor articular en hombros, muñecas, de moderada intensidad. Hace 1 mes se agrega dolor en manos con rigidez matutina. El examen sinovitis de pequeñas articulaciones. El examen más específico, ¿cuál sería? Sí, anticuerpos anti
citrulinados. ¿Cómo se define el síndrome de Felty? AR con esplenomegalia, infecciones a repetición, neutropenia febril, ¿sí? ¿Con qué frecuencia aparecen los nódulos reumatoides? Y es un signo de mal pronóstico. Signos de mal pronóstico al momento del diagnóstico, chicos, recordando. Nódulos reumatoides es signo de mal pronóstico al momento que hacemos el diagnóstico. Signo de mal pronóstico, anti-CCP o factor reumatoide títulos altos, más de 3 veces del valor normal superior. Nivel socioeconómico y cultural bajo y al momento del diagnóstico que tenga compromiso sistémico, ¿sí? Y erosiones también es signo de mal pronóstico. Si tu paciente tiene signo de mal pronóstico, iniciarás con la gola estándar, pero además vas a quizá, yo generalmente cuando tienen mal pronóstico, las guías son guías, te pueden decir que la gola estándar es metrotexate, pero te puede ganar la enfermedad, no vas a esperar los 6 meses. Hacemos terapia combinada, metrotexate y leflunomida, podemos hacer desde el inicio, podemos usar desde el inicio. Entonces, nódulos reumatoides en el 20 o 30% de los pacientes con artritis reumatoide. La manifestación ocular más frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, lo dijimos, ¿cuál es? Keratoconjuntivitis seca, ojo seco, o síndrome Sjögren. ¿Ya? El Sjögren sí abarca la boca seca también, ¿sí? La manifestación cardíaca más frecuente en la artritis reumatoide, pericarditis, ¿sí? La manifestación pleuropulmonar más frecuente en la artritis reumatoide, ¿cuál es? Pleuritis, ¿sí? Derrame pleural y pericárdico. Serositis, también tiene serositis igual que en el lupus. La afectación renal en la artritis reumatoide puede deberse a... ¿Cuál sería la clave? Muy bien. Por ahí les podría ser, puede ser, pero no es la más frecuente, ¿sí? Además, no usamos tanto tiempo AINES. Esto sería una respuesta ya antigua. No usamos sales de oro ni de penisalenina. La colitis renal tampoco debe. La más frecuente, como lo dijimos, es amiloidosis. Sobre todo, como dice acá, chicos, paciente de larga evolución, mala respuesta al tratamiento o con tratamiento incorrecto, ¿sí? ¿Sirve el factor reumatoide para establecer la actividad de la enfermedad en los pacientes con artritis reumatoide? ¿Sirve o no sirve para ver actividad? Muy bien, me escucharon, ¿no? Sirve para pronóstico, no sirve para actividad. Sirve tanto el FR como el anti-CCP, me sirve para 2 cosas, diagnóstico y pronóstico. Lo pido una sola vez en la vida y no le vuelvo a pedir más, salvo tenga duda diagnóstica, ¿sí? Otros veo, doctora, quiero que me tome para ver si ya se negativizó. No. O a veces hay doctores que le siguen pidiendo. ¿Sí? No, por favor, solo diagnóstico y pronóstico, y eso lo veo el primer día que yo observo el examen. Para pronóstico, mayor o igual a 3 veces del valor normal superior. Es criterio de mal pronóstico. Entonces, la respuesta aquí, ¿qué me sirve para ver actividad de la enfermedad? ¿Qué score? Hay varios, pero el Disease Activity Score de 28 articulaciones. Muy bien, da 28. Hay otros, el SEDAI y el STAI, ¿ah? Y hay un score ecográfico, el US7, que les hago a mis pacientes al día 0, a los 3 meses, a los 6 meses, eso para ver respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son las manifestaciones radiológicas típicas de la artritis reumatoide? Erosiones de hecho, osteopenia y osteoarticular, ¿sí? El tratamiento de elección en la actualidad para la artritis reumatoide, ¿cuál es? Lo dijimos, metrotexate. ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad? ¿Cuándo se debe iniciar el tratamiento? ¿Cuándo? Apenas hagas el diagnóstico, el primer momento en que se diagnostica la enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente escalón terapéutico en los pacientes con artritis reumatoide que no responden al tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad? Lo dijimos, agentes biológicos como los fármacos anti-TNF, como los anti-CD20, como el rituximab, como los anti-JAK también. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del metrotexate? Es la bola estándar, nos va muy bien para R, pero tiene efectos secundarios, básicamente mucocutáneos,
hepatotoxicidad, mielotoxicidad, ¿sí? ¿Y qué más? Esto de pulmonar, esto fue una pregunta bastante anterior, pero ahora hay metaanálisis en la cual antes se decía que el metrotexate producía EPI, ¿ya? Enfermedad pulmonar intersticial. La misma R produce EPI también, pero se ha visto en metaanálisis que ya no es tanto ello, ¿sí? Inclusive con pacientes teniendo mucho cuidado de que tengan EPI, ¿se puede usar metrotexate? Sí, se puede usar metrotexate. Sí, es una buena pregunta que no está aquí para los del streaming. Su compañero pregunta, ¿cuánto tiempo debe dejar el tratamiento una paciente que desea iniciar una gestación? Mínimo 6 meses para el metrotexate y también para la leflunomida, ¿sí? Igual que en el lupus, ¿ya? E idealmente la paciente tiene que estar estable, básicamente, porque tanto el metrotexate como la leflunomida son fármacos teratogénicos, ¿sí? Pero ha pasado, dicen a veces, Dios es peruano, se embarazaron y no pasó nada. Nunca he visto un paciente, un bebé que ya nació con malformaciones a pesar de que no se haya hecho lo del protocolo, porque a veces las pacientes se embarazan cuando uno menos se los espera, pero nunca ha pasado. Pero hay que tener el cuidado necesario. Ahora, recuerden, también puede ser pregunta, en la artritis reumatoide, cuando una paciente con artritis reumatoide se embaraza, generalmente la artritis reumatoide se inactiva, ¿sí? Ahora, cuando una paciente con lupus eritematoso sistémico se embaraza, generalmente la enfermedad se activa, al revés, ¿ya? Entonces, ayuda mucho para las pacientes con artritis reumatoide, pero más bien les complica la vida en los pacientes que tienen lupus. Por eso en los pacientes con lupus hay que tener mucho más cuidado al momento que desean embarazarse. Les pedimos que estén inactivos al menos 6 meses, ¿sí? Su SLEDAI tiene que estar inactivo al menos 6 meses. Vayamos a la siguiente pregunta. Esto es en AR, pero está relacionado a AIJ, artritis idiopática juvenil, que tiene en realidad, presentación similar a la artritis reumatoide en una de sus formas, pero la AIJ tiene varias formas de presentación. La primera es la oligoarticular, la segunda es la poliarticular, seropositiva, o sea, es decir, factor reumatoide positivo. La tercera es la poliarticular, factor reumatoide negativo. La cuarta es la sistémica, que se parece a la enfermedad de Still en la clínica, pero no es Still. La quinta está artritis idiopática juvenil asociado a artritis psoriásica, también en niños. La sexta asociado a entesitis. Y la séptima, que esta es indiferenciada, ¿sí? Si me preguntaran cuál es lo más frecuente, es la oligoarticular, más frecuente, ¿sí? Se dice que estos pacientes con oligoarticular a veces le pedimos el ANA. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que pacientes que tienen positividad a ANA, en este tipo de pacientes se les puede predecir que hagan uveitis, que es una complicación que tememos bastante porque nuestro paciente se puede quedar ciego. Entonces, pedimos. Entonces, viendo la respuesta, la forma más frecuente de artritis idiopática juvenil, ¿cuál es? Oligoarticular, ¿sí? Precoz. ¿Cuál es la forma clínica de artritis idiopática juvenil en la que el factor reumatoide es positivo? Les acabo de decir, poliarticular seropositiva. ¿Cuál es la complicación más frecuente en el curso de la IJ oligoarticular? Les acabo de decir, uveitis, pero chicos, anterior, ¿ya? Igual como las espondilostopatías seronegativas, uveitis anterior, a diferencia de un tipo de vasculitis que ahora lo vemos. ¿Cuál de los siguientes fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad actúa como antagonista del factor de necrosis tumoral alfa? Esto es alfa. Muy bien. Ahí está infliximab, está etanercept, está golimumab, está
certolizumab. Todos ellos podría venir en clave cualquiera de ellos, certolizumab. Ahí es infliximab. Los anticuerpos antipéptidos citrulinados, anti-CCP, tienen sensibilidad similar al factor reumatoide para el diagnóstico de artritis reumatoide. Sin embargo, su especificidad es tan alta como hasta anti-CCP 98%. El factor reumatoide es un anticuerpo, normalmente una inmunoglobulina M dirigido frente a el factor reumatoide. Es así. Aquí tenemos una inmunoglobulina y aquí estoy en realidad intentando dibujar porque no es perfecto, a una inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina tiene? Es pentamérica. Eso, la IgM. Voy a hacer un borrador acá. Entonces, aquí está una inmunoglobulina M, que es pentamérica. 1, 2, 3, 4, 5. 5 inmunoglobulinas. Ahora, esta se va a ir contra a una inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G. Y va a ir contra la fracción FC, en realidad. Este lado, con la fracción FC de una inmunoglobulina G. Entonces, esa es la respuesta. Contra la fracción FC de una inmunoglobulina G. La M va contra la G. Han preguntado un tema que es bastante importante dentro de las misceláneas. Dentro de la CDTC está otro grupo de enfermedades que son las miopatías inflamatorias, que es dermatopolimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, que son 3 enfermedades que afectan el músculo. Todas ellas tienen debilidad muscular y el diagnóstico se hace mediante clínica, es decir, tienen debilidad de pelvis, de hombros, ¿sí? Es decir, no pueden subir escaleras, no pueden incorporarse una vez que están sentados, pero no les duele, solo es falta de fuerza. Luego vemos la parte de laboratorio, ¿sí? Como es un problema muscular, hay que ver qué enzimas musculares están alteradas. Dentro de ellas es el CPK, ¿sí? Entonces, ¿qué es la enzima más específica muscular? Luego también ustedes pueden pedir TGO, TGP, DHL, también se elevan, inclusive más de 10 veces del valor normal que ustedes conocen. Y lo otro que nos ayuda, pero no hace el diagnóstico definitivo, nos aporta para sumar clínica y sumar en realidad exámenes de apoyo, es electromiografía. Y la que puede definir el diagnóstico es una biopsia de músculo. ¿Sí? Vamos a empezar con lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que forma parte de las enfermedades difusas de tejido conectivo, que al inicio vimos todas las características comunes. Y veamos, lupus alude a un término, en realidad, que significa lobo, ¿sí? Sí, el lobo es un animal totalmente feroz, es agresivo, ¿sí? Y así, en realidad, es el lupus. Y es una enfermedad bastante delicada, con pronóstico reservado, y es muy aparatoso. Si bien es cierto, tiene características comunes con la artritis reumatoide es eminentemente articular y deformante. Esta es articular, no es deformante, pero es bastante sistémico. Y tu paciente se puede hospitalizar. ¿Sí? En cambio, la cantidad de pacientes hospitalizados por AR es poco. La cantidad de pacientes que se hospitalizan por lupus es mayor, ¿ya? Porque es eminentemente sistémico. Afecta más a mujeres que a hombres, ¿sí? En frecuencia 10:1. Etiología es multifactorial, es desconocida, pero se dice que hay factores genéticos, HLA-DR2, HLA-DR4, aquí es R3, perdón, DR en vez de la A es R, factores ambientales, infecciones virales, factores hormonales, la exposición a estrógeno, por eso es más frecuente en mujeres.
Ahora, dentro de la clínica se va a dar en pacientes que tienen fiebre. Generalmente está en el grupo de pacientes con fiebre de origen desconocido. ¿Sí? Tienen mucho tiempo fiebre, no hay en el diagnóstico. Tiene manifestaciones mucocutáneas, un 80% tiene eritema malar, eritema en ras de mariposa, este es el cuerpito de la mariposa, estas son las alas de la mariposa, ¿sí? Pacientes que tienen úlceras orales, que aquí estuviera la nariz, también úlceras nasales, ¿sí? Entonces, hay compromiso mucocutáneo hasta en un 80%, también tienen alopecia, y dentro de las manifestaciones cutáneas, esto es rash malar, ¿no? O eritema malar, pero también hay otras manifestaciones cutáneas como el lupus discoide que dejan cicatriz. El rash malar no deja cicatriz, es como si se hubieran puesto las chapitas de rubor nada más, pero le presionan y vuelve a aparecer. Y dentro de la clínica articular, tu paciente va a presentar poliartritis crónica simétrica aditiva, pero es no deformante, ¿sí? En el 90% de los pacientes. Pero existe una excepción a este no deformante. No todo en la medicina es 100% así, cierto, ¿no? El excepto es lo siguiente, la artropatía de Yakut, que lo van a ver aquí, es una deformación en ráfaga que se va hacia los costados, ¿sí? Hay deformación en cuello de cisne, ¿sí? Acá hay uno de ojal de botonier, pero es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Esto está al aire. Pues si le dices, pon al aire tus deditos, está al aire. Bájelo, lo colocamos sobre la mesa y todas las deformaciones desaparecen. Esto es una artropatía de Yakut que se puede presentar en pacientes con lupus. En otras enfermedades también, pero sobre todo en pacientes con lupus. Entonces es la excepción a la regla. Tu paciente con lupus va a presentar serositis, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿sí? Corazoncito con líquido, pulmoncito con líquido. En la parte renal va a tener proteinuria, aquí es proteinuria, por favor hagan la corrección, proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas, ¿sí? O 500 miligramos, es lo mismo, 500 miligramos en 24 horas. Y la que nos sirven para criterio de clasificación para lupus es, en realidad ustedes saben que el compromiso renal en lupus es la nefritis lúpica, que tiene una clasificación del 1 al 6. ¿Sí? Ahora, pero las que están descritas para la clasificación de lupus eritematoso sistémico es la clasificación 2-5, 25 en resumen, para que se acuerden, 3-4, 34. ¿Sí? Estos tienen valores más altos para criterio de clasificación para el lupus. Ahora, en el compromiso neurológico existen más de 17 síndromes neurológicos de lupus, ¿sí? Sin embargo, las que están para criterios de clasificación están convulsiones, psicosis y delirio. También tiene compromiso hematológico, ¿sí? Hacen pancitopenia, dentro de ellos leucopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmune. Resalten ahí, no es cualquier anemia para el criterio de clasificación, es hemolítica autoinmune, pero a la vez el lupus, paciente con lupus puede ser anemia por enfermedad crónica también, pero para clasificar tiene que ser hemolítica autoinmune. ¿Sí? Ahora, puede ser pancitopenia sin generar todo junto, o puede ser que tu paciente solo tenga leucopenia, solo tenga trombocitopenia, o solo tenga anemia hemolítica autoinmune, o la combinación de ellas. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad sistémica. ¿Sí? El derrame, el compromiso de la nefritis lúpica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Según los criterios ACR-EULAR del 2018. Sí, en el EULAR del 2018 lo presentaron, pero en realidad está publicada en el 2019. Y ahí nos dice que todo paciente con lupus debe tener ANA positivo. Esto es criterio de entrada.
¿sí? Todo paciente con lupus tiene que tener un ANA positivo mayor o igual a 80. Esto es positivo. Positivo bajo, es cierto, 1/80, hay 1/160, hay 1/320 y así sucesivamente multiplicado por 2 el denominador, ¿ya? Pero positivo es a partir de 1/80. Puntaje mayor o igual a 10 y debe haber un criterio clínico para que hagan el diagnóstico. Mayor o igual a 10 de estos criterios clínicos, ¿sí? Y anticuerpos específicos, los anticuerpos específicos para lupus ya ha venido en examen, anti-SMID y anti-DNA DS. Por favor, aquí subrayen DS porque es doble cadena, porque en las claves les pueden colocar monocatenario o SS, y no es SS, es DS, anti-DNA DS, doble cadena. Y aquí solo como información adicional, no es de lupus eritematoso sistémico, anticuerpo anti-RO es marcador para el lupus neonatal que se solicita en toda paciente gestante, ¿sí? Para nosotros corroborar o ver el riesgo si es que el bebé va a tener un lupus neonatal. Entonces le pedimos, si es positivo, al momento de nacer estamos súper alertas, sobre todo el neonatólogo y el cardiólogo y el dermatólogo, porque puede tener el bebé lesiones cardíacas, arritmia cardíaca, y puede fallecer por eso. Entonces necesitamos la ayuda ahí del cardiólogo, del neonatólogo y del dermatólogo porque pueden hacer lesiones dérmicas también. Entonces le pedimos, y hay alta sospecha de que pase eso si es que la madre tiene anti-RO positivo. Y otro anticuerpo que pedimos en general, no para el lupus, ¿sí? Sino para el lupus inducido por fármacos, ¿sí? Es el antistona. Es toda la clínica de lupus, pero es producido por un fármaco. ¿Qué fármacos? Son más de 100 fármacos. Uno de ellos son los anti-TNF, ¿sí? Que tanto usamos nosotros, entonces hay que tener cuidado. Y le pedimos el antistona, suspendes el medicamento, toda la clínica desaparece. ¿Sí? Ahora, tratamiento para el lupus, ¿sí? Ustedes dirán, doctora, pero tiene muchos compromisos. ¿Qué tratamos? En realidad, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad heterogénea. ¿Qué significa eso? Puedo tener pacientes con lupus leve, lupus moderado y lupus severo. ¿Sí? Puedo tener, como nosotros lo llamamos así de bromita, un lupito, que es el lupus leve, que es compromiso de piel, úlceras orales y compromiso articular. Lupus moderado, quizá derrame pleural, derrame pericárdico. ¿Cuándo es severo? Cuando haya compromiso de órgano vital. Órgano vital, cerebro, sistema nervioso central y periférico, pulmón, hematológico y renal. Cuando estos, y aquí faltaría el cardíaco. Dibujen un corazoncito, por favor. Faltaría el cardíaco. Si esos órganos vitales, ¿qué quiere decir vitales? Que si alguno de esos órganos falla, el paciente puede fallecer. Entonces, el pronóstico de mi paciente con lupus es malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Verificar en el trayecto de la clínica si tiene compromiso severo, si tiene compromiso de órgano vital. Para nosotros ver actividad de lupus necesitamos de un score que se llama el SLEDAI, que es el índice de actividad de enfermedad en inglés de lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? El actual que usamos es el 2K. Entonces, y ahí nos dice si es leve, moderado o severo, ¿sí? Pero básicamente si ustedes se van a dar cuenta si leen el SLEDAI, si tiene compromiso de órganos vitales, el puntaje para severidad es bastante alto. Entonces, el pronóstico va a depender del daño de órgano vital. El tratamiento, por lo tanto, también va a depender, como es tan heterogéneo, de qué órgano está afectado. Pero lo que les puedo decir, en resumen, es lo siguiente. Todo paciente con lupus, todos, reciben hidroxicloroquina. ¿Sí? Tiene muchas virtudes la hidroxicloroquina que también se usa en artritis reumatoide, pero como complemento, no como gol estándar. Pero todos reciben hidroxicloroquina
a una dosis de 5 miligramos por kilo por día, ¿ya? En algunas ocasiones usamos AINES para pericarditis o serositis, podemos usar corticoides también para problemas articulares, problemas de pericarditis o serositis, ¿sí? Pero cuando hay compromiso de órgano vital, ahí sí usamos ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina, rituximab o metrotexato, ¿sí? A veces los pacientes con hidroxicloroquina, suficiente hidroxicloroquina para calmar los dolores articulares. Pero hay pacientes que tienen gran compromiso articular que necesariamente tenemos que usar metrotexato. Ahora, ¿cuándo usamos ciclofosfamida? Cuando hay compromiso renal, cuando hay compromiso pulmonar, básicamente. Cuando usamos micofenolato, cuando hay compromiso pulmonar, cuando hay compromiso hematológico, cuando hay compromiso neurológico, cuando hay compromiso renal. Cuando usamos azatioprina, cuando hay un compromiso vascular o pulmonar. Cuando usamos rituximab, cuando hay compromiso neurológico, básicamente, o renal, ¿sí? Y cuando no responde eso, es refractario al tratamiento, inhibidores de la calcineurin en el caso de problemas renales, ¿sí? La ciclosporina, ¿ya? Entonces el tratamiento va a variar, es bastante heterogéneo dependiendo qué presente el paciente. Y algo importante que quizá por ahí alguien que quiera molestar en las preguntas es que les venga, quiero que me mencionen los criterios nuevos que diferencien a los criterios antiguos. Y yo lo he puesto con asterisco ahí. Lo que aumenta según los criterios antiguos, ahí lo nuevo ahí es fiebre, delirium, en la parte clínica. Pero en la parte de laboratorio, aparte de fiebre y delirio, que es lo nuevo comparando con los criterios anteriores, es que aquí se han puesto la clasificación, ¿sí? Los valores, qué tipo, qué clase si tiene determinado puntaje. Y además, aquí también han separado los complementos y determinado puntaje si presentan ambos o uno de ellos tiene un cierto puntaje. ¿Sí? Entonces, eso es lo nuevo que quisiera que lo menciones. Todo esto lo hemos ya visto en las imágenes, ¿sí? Solo leerlos, estos son los criterios antiguos. Y estos son los criterios actuales, en los cuales, si se dan cuenta, las manifestaciones clínicas, fiebre, dentro de las cutáneas, alopecia, úlceras orales, lupus cutáneo subagudo, lupus ciscoide, que deja cicatriz, lupus cutáneo agudo, ¿sí? Es el rash malar, y cada uno con diferente puntaje. Si, ejemplo, tu paciente tiene alopecia, tiene úlceras orales y también tiene rash malar, ¿qué puntaje tomas? El que tenga mayor valor, no todos. El que del grupo tenga mayor valor. En este caso, por ejemplo, sería ese. Ahora, manifestaciones articulares también, sinomitis o dolor, al menos 2 articulaciones, en este puntaje de 6, y manifestaciones neuropsiquiátricas, delirio, psicosis, convulsiones, dependiendo, también tienen su valor. Serositis, derrame pleural, pericarditis, tienen un valor. Hematológicos, leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune, anemia hemolítica autoinmune, dense cuenta, no es anemia común, ¿sí? Y aquí, proteinuria significativa mayor a 500 miligramos en 24 horas, ¿sí? Y si se dan cuenta, basta. Y acá dice, puntaje de 10 me hace el diagnóstico de lupus, obviamente teniendo previamente un ANA positivo, ¿sí? Eso también es la diferencia con los criterios antiguos. Los criterios antiguos no te pedían que el ANA sea positivo. Podría ser seronegativa también, pero no. Actualmente sí se pide que tenga un ANA positivo al menos. Y además puntaje de mayor o igual a 10, pero al menos un clínico. En este caso, por ejemplo, si tu paciente tiene nefritis lúpica clase 4, 3, ya tiene puntaje de 10. Es suficiente ese compromiso para que le hagas el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Vayamos a las preguntas. Las manifestaciones clínicas que condicionan el pronóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿cuál es? Lo vimos en la tablita, en el Villacar. Cuando haya compromiso de órgano vital. Yo sé que la respuesta ahí es renales, pero les pueden poner renales, cardíacos, hematológico, ¿sí? Sistema nervioso central. ¿Ya? Como está aquí.
No quiero que se olviden. Pronóstico, órgano vital. ¿Sí? Estos órganos son vitales. Y esto indica severidad del lupus. ¿Sí? De esto depende la vida de tu paciente. Listo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del lupus las más frecuentes son las que producen lupus leve. Artralgias, mialgias. ¿Sí? ¿En qué consiste la artropatía de Yaku? Lo mencionamos, ¿sí? Desviación y ráfaga cubital reductible de los dedos de la mano con deformidad en cuello de cisne de los dedos. ¿Sí? La manifestación hematológica más frecuente del lupus, ¿cuál es? Manifestación hematológica, anemia, habitualmente de trastornos crónicos. Por ahí me he mencionado hemolítica, les he resaltado al mencionar aquí que es para criterio de clasificación, yo necesito que sea anemia hemolítica autoinmune. Ahí quiero recordarles, chicos, que es diferente hablar de criterios de clasificación. Los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. El lupus, como muchas enfermedades reumatológicas, no tienen criterios diagnósticos, tienen criterios de clasificación. ¿Qué diferencia? Ya me bloqueó. Una vez me dijo, una vez uno de ustedes. La diferencia es básicamente que los criterios de clasificación son criterios que nos ayudan a agrupar a los pacientes para meter los estudios clínicos, ¿ya? Y para investigar, ¿sí? Exactamente. Y los criterios diagnósticos nos sirven para nosotros catalogar la enfermedad y tratarlos. No tenemos criterios diagnósticos por lo general para lupus. Lo que utilizamos son los criterios de clasificación, ¿sí? Que nos ayudan a hacer el diagnóstico. Y como dice por acá, ejemplo, si tu paciente, ejemplo, por ahí te das cuenta que tiene un cáncer, que tiene parvovirus B19 y cumple que tiene ANA positivo, tiene anti-DNA DS positivo, cumple, tiene puntaje 15, ejemplo, pero si hay una causa más probable que lo produzca, no es lupus, es la infección por parvovirus, es la neoplasia, ¿sí? Porque el lupus también es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Y doctora, ¿puedo tener un lupus que no cumpla criterios de clasificación y tenga lupus, un paciente que tenga lupus sin cumplir esto? Sí, paciente que tú le buscas todo, tiene fiebre, tiene ANA positivo, ¿sí? Hasta ahí ningún fiebre, tendría 2 puntos y tiene rash malaria. Y eso es todo lo que tiene, 8 puntos. ¿Cumple criterio de clasificación? No, pero es lupus, ya descartaste todo, puede ser lupus. ¿Sí? Entonces, es muy diferente los criterios diagnósticos de los criterios de clasificación. Pero para ustedes siempre usen criterios de clasificación para el examen, ¿ya? Y llegada a esa explicación, porque la manifestación hematológica más frecuente de lupus, ¿cuál es? La manifestación hematológica más frecuente de lupus, de AR también, ¿cuál es? Anemia en general, de enfermedad crónica. Pero si te dicen criterio de clasificación hematológico de lupus, les ponen anemia ferropénica, anemia por pérdida, anemia hemolítica autoinmune, anemia crónica, ¿qué marcaría? Hematológica. Muy bien. ¿Cómo se define el síndrome de Evans? El síndrome de Evans es la asociación de una anemia hemolítica autoinmune más trombocitopenia. Los anticuerpos más específicos de lupus, ¿cuáles son? Lo dijimos, anti-Smith, con un 30%, y anti-DNA, ahí hay que agregar el DS, ¿sí? Doble cadena. La lesión dermatológica aguda más característica del lupus, ¿cuál es? Es el rash malaria. Muy bien. O alas de mariposa. El lupus cutáneo subagudo se caracteriza por la presencia de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Lo dijimos, lo del bebé, el anti-RO. O anticuerpo anti-RO es también llamado anticuerpo contra la proteína A del síndrome de Sjögren. Ahí quiero recordarles, solo para recordarles que el SSA y el SSB, que son anti-RO y anti-LA respectivamente, son anticuerpos específicos para Sjögren. ¿Sí? Por eso dice SS, del síndrome Sjögren. Pero también me sirve para detectar lupus subagudo.
La alteración pleuropulmonar más frecuente en lupus, ¿cuál es? Lo dijimos, pleuritis. La causa más común de infiltrados pulmonares en lupus, ¿cuál es? Infiltrado pulmonar. También hay compromiso pulmonar por lupus, ¿sí? Neumopatía lúpica y hay varias versiones, varias clasificaciones, pero lo más frecuente, ¿cuál es? Infecciones. ¿Con qué forma clínica de lupus eritematoso sistémico se asocia típicamente la presencia de anticuerpo antihistona? Muy bien, por fármaco. Mujer de 25 años presenta artralgias, orinas espumosas. La orina espumosa, no se olviden, alude a presencia de proteínas en orina. Examen, eritema en alas de mariposa, edema periférico, edema en miembros inferiores, ANA positivo, complemento disminuido. Inicia tratamiento con corticoide vía oral a altas dosis. ¿Qué efecto espera encontrar? Inicia corticoides a altas dosis. Generalmente se produce la disminución de linfocitos T. ¿Sí? ¿Cuáles son los corticoides? ¿Cuáles son los corticoides que no se pueden administrar durante la gestación? ¿Cuál es? Dexametasona y betametasona, corticoides de vida media larga. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto tóxico más frecuente de los antipalúdicos? ¿Cuál es un antipalúdico? La hidroxicloroquina, muy bien. Retinopatía, eso es lo que tememos siempre. Nunca he visto una retinopatía por hidroxicloroquina, es más, en la pandemia, ¿se acuerdan? Por la COVID-19 se indicaba hidroxi y pensaban que iba a producir, pero no. Pero sí, la toxicidad retiniana, retinopatía lúpica. ¿En qué consiste el anticoagulante lúpico? Una sospecha, cuando nosotros pedimos el perfil de coagulación, generalmente nos sale el TTPA alto. Cuando nos sale el TTPA alto, decimos, uy, tengo que pedirle el anticoagulante lúpico. Y esto, el anticoagulante lúpico, me sirve para el síndrome antifosfolipídico que está asociado al lupus eritematoso sistémico y viceversa, lupus a SAF y SAF a lupus. ¿Ya? Siempre hay que descartar cuando tengo uno u otro. Y básicamente, para que recuerden, chicos, el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad que se caracteriza por trombosis arterial o venoso, eso es la clínica, o en mujeres, pacientes que hayan tenido abortos a repetición sin ninguna causa explicable en el primer trimestre o óbitos en el tercer trimestre, ¿sí? Y anticuerpos específicos, anticuerpos del síndrome antifosfolipídico, que básicamente es el anticoagulante lúpico, el anti-beta 2 glicoproteína y el anticardiolipina, ¿sí? Ambos tienen inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Anticoagulante lúpico, anti-beta 2 glicoproteína y anticardiolipina. ¿Sí? Listo, con eso hacemos el diagnóstico de SAF. Entonces, acá nos están preguntando, y está asociado al lupus, por eso está en este tema. ¿En qué consiste el anticoagulante lúpico? Es la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada que no se corrige al añadir plasma fresco. ¿Ya? Siguiente pregunta. Tratamiento de lupus eritematoso sistémico. En manifestaciones clínicas menores, ¿cuál es el tratamiento? Lo dijimos. AINES, corticoides, dosis bajas, menos de 20 miligramos, y antipalúdicos a todos, a lupus leve, moderado y severo, porque la hidroxicloroquina tiene muchas virtudes. Es un inmunomodulador, es un anticoagulante, protege los brotes de compromiso renal, ¿sí? Tiene más de 6 características importantes que nos ayudan a mantenerlo como base de tratamiento del lupus. Y si es que es severo, manifestaciones de riesgo vital, eso te indica severidad. Dosis altas de corticoides a 1 miligramo por kilo, inclusive pulsos de metilprednisolona. ¿Sí? En las claves a veces, ¿qué tratamiento le doy? Pulso de metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas, de 3 a 5 días. Y si no responden, inmunosupresores, que lo hablamos en el Villacar.
¿Cuál es la escala más usada para ver actividad de lupus eritematoso sistémico? Lo dijimos, el SLEDAI, que está en inglés, índice de actividad de enfermedad del lupus. Pasamos a vasculitis. En vasculitis, quiero que recuerden, vasculitis de vaso grande, vasculitis de vaso mediano, vasculitis de vaso pequeño. En la vasculitis de vaso grande, tenemos dos principalmente. Aquí tenemos la arteritis granulomatosa que se va a dar en pacientes mayores de 50 años y la arteritis granulomatosa que se va a dar en pacientes menores de 50 años. Esto de menores de 50 años es más frecuente en mujeres y se llama arteritis de Takayasu. En su caso clínico siempre va a ser una paciente mujer. En este caso van a ser adultos mayores, ahí lo que llamamos arteritis de células gigantes, ¿sí? Ese es su nombre, vasculitis de arteritis de células gigantes. Tiene otro nombre que es la arteritis o enfermedad de Horton, ¿sí? O arteritis de la temporal, solo que el término de arteritis de la temporal ya va en retiro. ¿Por qué? Porque no solo afecta a la arteria de la temporal, sino otras arterias, arteria submandibular, arteria oftálmica y muchas otras, ¿sí? Esto de vaso grande, ahorita hablamos de la clínica. Vaso mediano, hay una arteritis necrotizante, recuérdese, necrotizante. Y ahí está la PAN con N, poliarteritis nodosa. Y la arteritis necrotizante con un síndrome MSLN, que es un síndrome que afecta las mucosas, la piel y ganglios linfáticos, ¿sí? Y ahí está la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad, un tipo de vasculitis eminentemente de niños, ¿sí? Y la vasculitis de vaso pequeño, que es la que está asociada a LANCA, ¿sí? Y dentro de este grupo existe asociada ANCA y no asociada ANCA, ¿sí? Dentro de este grupo está la asociada ANCA y la otra no. La no asociada ANCA, solo quiero que recuerden aquí las vasculitis crioglobulinémicas por depósito de crioglobulinas o precipitación de crioglobulinas, que son unas proteínas que se precipitan ante el frío, y de este tipo de vasculitis, ¿sí? Y aquí las vasculitis por depósito de inmunoglobulina A, y aquí está la púrpura de Genoshock. Y la vasculitis secundaria a EDTC, hay vasculitis por lupus, vasculitis por AR. Tengo muchos pacientes que tienen vasculitis mononeuritis múltiple por artritis reumatoide, ¿sí? Y son vasculitis secundarias. Y en las asociadas a ANCA, aquí tienen que acordarse de tres principalmente. Hay vasculitis que no tienen, ausencia de todo, no tienen ni asma ni granulomas. Hay una vasculitis que tiene granulomas pero no tiene asma. Y hay una vasculitis que tiene asma y tiene granulomas. Y además eosinófilos, ¿sí? Entonces, paciente que tiene vasculitis, pero no hay presencia de clínica de asma ni de granulomas en las biopsias, se trataría de una paciente con PAM, una poliangeitis microscópica, ¿sí? Paciente con vasculitis que presente dentro de su clínica granulomas es la granulomatosis con poliangeitis, ese es su nombre actual, el GPA, granulomatosis con poliangeitis, que antiguamente se llamaba Wegener, actualmente ya no, ¿sí? Solo que de todas maneras les explico, no porque los médicos, ellos fueron médicos, Schur Strauss y Wegener, que fueron médicos alemanes que en realidad irrumpieron tópicos éticos para poder hacer estudios con los pacientes, por eso se les ha quitado el nombre, pero a veces les menciono siempre porque en el examen puede que les venga con esos nombres, ¿ya? Pero el nombre actual es GPA, granulomatosis con poliangeitis, y aquí es granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, ¿ya? Y esta sí es la Schur-Strauss, que se caracteriza por presencia de eosinófilos, periféricos altos, asma y granulomas, ¿sí? Entonces, visto este cuadro como una introducción, lo que quiero que vean es esto.
Los pacientes ya no van a venir con el rótulo del diagnóstico, tus pacientes van a venir con la clínica y tú vas a hacer una evaluación y vas a ver qué tipo de vasculitis tiene. Entonces, paciente con vasculitis de vaso grande, tu paciente va a tener claudicación de extremidades, asimetría de presión arterial porque es vaso grande, asimetría o ausencia de pulsos porque es vaso grande, va a tener soplos y dilatación aórtica. Esto es de vaso grande. Es decir, toda esta clínica lo va a presentar la vasculitis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, ¿sí? Y de vaso mediano, aquí está la PAN y aquí está la de Kawasaki, ¿sí? Va a presentar nódulos cutáneos, úlceras, porque es una vasculitis necrotizante, livedo reticularis, gangrena digital, porque es necrotizante, mononeuritis múltiple, y esto subrayen porque todas las vasculitis generan mononeuritis múltiple, pero la que más genera mononeuritis múltiple es la PAM, neuropatía periférica y microneurismas. La que genera microneurisma como complicación es la Kawasaki. ¿Sí? Y vaso pequeño, la clínica va a presentar púrpura, urticaria, glomerulonefritis, todo lo que tenga vaso pequeño, el glomérulo. El alveolo es vaso pequeño, hemorragia alveolar, hemorragias en araña, uveitis, episcleritis, escleritis. Todo es vasito pequeño. ¿Sí? Entonces, si presenta alguna de esta clínica, va a ser vaso pequeño. Y así sucede. Esto tiene que aprenderse como para que puedan hacer la diferencia. El tratamiento va a depender de qué tipo de vasculitis se trate, pero en general damos analgésicos, AINES, corticoides y damos fármacos modificadores de la enfermedad o inmunosupresores como ciclofosfamida, metrotexate, micofenolato o azatioprina. Y biológicos como rituximab, infliximab y tocilizumab. También usamos plasmaféresis e inmunoglobulinas. Esto lo vamos a ver en los siguientes, todas estas imágenes lo vamos a ver en los siguientes capítulos aquí. Entonces, recordando, las arteritis de células gigantes, ¿sí? Se llama células gigantes porque dentro de la biopsia van a encontrar unas células mononucleares gigantes, ¿sí? Entonces, antes se llamaba arteritis de la temporal, ¿sí? Y estos pacientes tienen la clínica, va a afectar la aorta y su rama, ¿sí? La arteria de la temporal interna, externa, la submandibular, hay una que va al ojo, la oftálmica, ¿sí? Y básicamente tu paciente va a ser, como ven acá, unas canitas, un paciente mayor de 50 años que presente estas lesiones, no necesariamente esto, pero ustedes le van a tocar a la altura de la 100 y van a presentar intenso dolor. Aquí obviamente ya es una foto como para que lo recuerden, pero esta es la biopsia de esto. Todas las capas de la arteria se han engrosado y lo que estamos viendo es ese grosor. Tú le tocas y hay intenso dolor. Hay otros en etapas iniciales, no hay este aumento de volumen, pero sí hay dolor. Tu paciente va a presentar dolor de cabeza porque va a afectar las arterias que van al cerebro, ¿sí? Y obviamente, como es un tipo de vasculitis, van a tener un BCG elevado, generalmente más de 50. El límite es 20, ellos van a tener más de 50. Y la biopsia te debe salir positiva. Este tipo de pacientes con vasculitis de células gigantes va a estar asociado a otra enfermedad que se llama polimialgia reumática. Polimialgia reumática. ¿En qué consiste esa enfermedad? La polimialgia reumática consiste en dolor en cintura pélvica y dolor en cintura escapular. ¿Sí? Y el otro tipo de vasculitis, la vasculitis de Takayasu, da en mujeres jóvenes. Como dice acá, menor de 40 años. Y generalmente su caso clínico va a venir mujer de 40, 38 años que haga un ACV, ¿sí? O mujer de 40 años que tenga claudicación de extremidades, que tenga disminución de pulso, que tenga diferencia de presión arterial más de 10, ¿sí? La sistólica con la diastólica, que tenga soplo, ¿sí? Y es porque también es una enfermedad heterogénea,
¿Por qué? Porque va a depender qué zona de la arteria afecte, qué zona de las ramas de la aorta afecte, ¿sí? Y hay varios tipos, que no es necesario que se lo aprendan, pero les puse como para que vean que hay varias formas de presentación. Si afecta el tipo 1, quizá va a ser compromiso más de cabeza para arriba, dolor de cabeza, se ve. Si aquí tipo 2, dolor de cabeza se ve y también soplo porque esta parte se va a estrechar. Si es aquí a nivel de aorta torácica, también va a haber un tipo de soplo y va a haber otra clínica. Si es a nivel de las arterias intestinales o renales, van a tener compromiso renal, como en este caso de mi paciente, o en realidad puede tener inclusive dolor abdominal porque se está obstruyendo a ese nivel. En realidad la clínica es muy heterogénea, pero básicamente siempre va a ser su casito, una mujer aproximadamente de 40 años con claudicación de extremidades. Y aquí les pongo las imágenes de una paciente que tuve, también mujer de 38 años, que ya me viene con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. ¿Por qué en hemodiálisis? Porque miren, esta es la aorta torácica, llega abdominal y luego ya no hay más. Todo se obstruyó. La vasculitis afectó todo el vaso y estrechado, ya no hay circulación. Ha hecho circulación colateral. Más bien, ¿sí? Esta diálisis aquí ha hecho circulación colateral. ¿Sí? Y me la enviaban porque no sabían por qué había entrado en diálisis. Habría que me enviaron para descartar lupus, para descartar vasculitis. Y finalmente fue una enfermedad de Takayuki. Y la gola estándar para ver las arterias, aquí está una angioresonancia, pero es la arteriografía, ¿sí? Eso les van a preguntar. Y la PAN, que es una vasculitis de vaso pequeño necrotizante, por favor, en realidad es panarteritis nodosa, por los nódulos que se forman en las piernas, pero ¿se acuerdan de N también que es necrotizante? Como ven aquí mi paciente de Cusco que tenía livedo reticularis, ¿sí? Y tiene úlceras acá, ¿sí? Úlceras en piernas. Aquí también úlceras y aquí también. Y tenía el pie caído, el pie izquierdo tenía el pie caído, tenía mononeuritis múltiple. También pueden tener hemorragias en la retina y también pueden presentar convulsiones. Pero básicamente la PAN con N, no se olviden, tu paciente con vasculitis en general, todas las vasculitis, chicos, todas van a tener síntomas constitucionales, fiebre, baja de peso, malestar general, como si fuera una neoplasia o una infección, por eso está dentro del FOD también, ya las vasculitis. Pero además, en especial, la PAN va a tener pérdida más de 4 kilos, livedo reticularis, ¿sí? Que es un enmarañado color violáceo. En el caso de varones van a tener dolor testicular, mialgias, ¿sí? Mononeuropatía múltiple, quiero que lo resalten porque les van a preguntar, causa más frecuente de mononeuropatía, mononeuritis múltiple o mononeuropatía es la vasculitis, pero la que más causa dentro de la vasculitis es la PAN, con N, ¿sí? Presión arterial diastólica mayor a 90, alteración de la creatinina, ¿sí? Infección por hepatitis B y alteraciones arteriográficas y la biopsia positiva, obviamente, para presencia de poliarteritis nodosa. Otro tipo de vasculitis de vaso mediano está la de Kawasaki y esta es una vasculitis de niño, ¿sí? Como ven en las imágenes, se caracteriza por lengua roja, labio rojo, ¿sí? Ojo rojo, pero sin secreción, ¿sí? Una erupción cutánea en todo cuerpo, ¿sí? Manos rojas y pies rojitos, ¿ya? En la vida real sería así, como este paciente, los pies hinchaditos, totalmente eritematosos, un bebé con eritema multiforme en todo el cuerpo. Cuando pasa más o menos 7 a 10 días, esta piel inflamada que estaba aquí se empieza a pelar, ¿sí? Igual en las manitos, ¿bien? Que se está pelando. La lengua roja, los labios rojos, y si observan bien este niño, el ojito rojo, y acá hay un ganglio. Compromiso mucocutáneo y también de ganglio. ¿Sí? Entonces, todo paciente con enfermedad de Kawasaki, el 100% va a tener fiebre, inyección conjuntival, adenopatía, exantema, labio y mucosa oral y alteración en las extremidades, ¿no? El edema
¿sí? El eritema y edema de manos y pies. Vayamos ya a la vasculitis de vaso pequeño. Aquí está la granulomatosis con poliangeitis y nunca se olviden de esta imagen, ¿sí? Porque esta es la característica de la granulomatosis con poliangeitis. Es un paciente que va a empezar su compromiso en vías respiratorias altas con sinusitis, afectación de las cavidades sinusoidales, y este paciente va a tener secreción purulenta maloliente inicialmente, puede tener epístasis también en alguna ocasión. Para el que vaya a ser otorrino, por favor, estar atento de las sinusitis, no todas son infecciosas. Y luego va descendiendo, y como es una vasculitis granulomatosa necrotizante, los granulomas se van a formar ahí, inclusive detrás de los ojos, también en el pulmón, pero es necrotizante. El granuloma va a estar ahí, pero con el tiempo se va a necrosar y va a hacer cavidades, ¿sí? Entonces, aquí quiero que recuerden, como es una vasculitis de vaso pequeño asociado a ANCA, en el ANCA hay dos tipos de anticuerpos, un ANCA-P y un ANCA-C, ¿sí? Todas las vasculitis pueden tener ANCA-P o ANCA-C, todas, de vaso pequeño me refiero. Pero la que más está asociado a la granulomatosis con poliangeitis es el ANCA-C, es el ANCA citoplasmático. Pero este ANCA citoplasmático, ese es su verdadero nombre, pero la C se acuerdan de cavidades, ¿sí? Va a tener cavidades de la necrosis de los granulomas, ¿sí? Entonces, después de un tiempo de afectación de vías respiratorias altas, afecta vías respiratorias bajas, ¿sí? Con granulomas necrotizantes, formación de cavidades en el pulmón. Luego de unos meses va a ser glomerulonefritis, ¿sí? Pausinmune. Entonces aquí otras manifestaciones, va a haber gingivitis hiperplásica, como notan aquí, ¿sí? Esta paciente es una mujer que tiene proptosis ocular. ¿Por qué tiene proptosis? Porque el granuloma está detrás de su ojito. El granuloma en este paciente afectado, el tabique nasal, se ha necrosado y ha formado la nariz en silla de montar, ¿sí? Este mismo paciente es la misma nariz, pero miren cómo tiene ya, no se notan los orificios, está todo necrosado, se ha pegado, ¿sí? Y aquí había un granuloma, pero ya se necrosó y está formando cavidades, ¿sí? No se olviden. Entonces, paciente con vasculitis, que les digan que tenga sinusitis, fiebre, malestar general, cavidades en el pulmón, proptosis, nariz sencilla de montar, es una granulomatosis con poliangeitis. Vayamos a las preguntas, chicos. Las vasculitis con predominio en el sexo femenino son femenino, Takayasu y polimialgia reumática. El diagnóstico de la vasculitis es siempre histológico, excepto en vasculitis que afectan a grandes vasos o de difícil acceso para biopsiar, por ejemplo, la aorta, ¿sí? Vasculitis predominantemente cutáneas. Las de la piel casi no las hacemos biopsia. ¿Cuál es la vasculitis en la que se forman microneurismas? Aquí, quiero que vean la imagen. Aquí hay un corazoncito, que hay microneurismas acá. Es más, mejor exageren y dibujen microneurismas gigantes ahí. ¿Por qué? Porque una complicación, no una manifestación clínica, sino una complicación de la enfermedad de Kawasaki y vasculitis de vaso mediano en niños es la formación de aneurismas y por eso pueden fallecer. Apenas hacemos el diagnóstico, les hacemos un ecocardiograma para verificar si hay aneurismas. Y entonces las enfermedades que producen más frecuentemente microneurismas es Kawasaki y la PAN también. Agreguen ya la 2. Kawasaki y la PAN. ¿Ya? ¿Qué vasculitis puede manifestarse con dolor testicular? La PAN. La presencia de ANCA-C citoplasmático es muy específica en un 95% y sensible en un 80%. ¿En qué les dije? Granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangeitis. GPA, no se olviden. Las tres enfermedades que se asocian a PAN, ¿cuáles son? Y están los criterios. La infección por hepatitis B, C y tricoleucemia, ¿sí?
Y aquí recordarles, la infección de hepatitis B es más, como se dan cuenta, a PAM, como la infección de hepatitis C es más a vasculitis crioglobulinémica. ¿Se acuerdan de la C de crioglobulinemias y hepatitis C? ¿Ya? Mujer de 45 años con antecedente de asma córtico dependiente que presenta fiebre, astenia, anorexia de 3 meses de evolución en la radiografía simple de tórax se objetivan infiltrados bilaterales y no cavitados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tiene fiebre, tiene antecedente de asma. Shure-Strauss, por favor, ¿se acuerdan por Shure-Strauss? Shure suena como un estornudo, ¿no? Y se acuerdan de eosinofilia y se acuerdan que tiene asma y tiene granulomas, pero no cavitados, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? Enfermedad granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, chicos. Shure-Strauss. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección en la arteritis de Takayasu? Lo mencionamos, arteriografía. Mujer de 20 años, consulta por dolores articulares desde hace un año, malestar general y sensación de alza térmica. Hace un mes nota lesiones dérmicas en extremidades. ¿Sí? Mujer de 20 años. Al examen púrpura palpable en piel tipo marmoria. ¿Es vasculitis de vaso pequeño, mediano o grande? Porque esos son las claves. Sí, puede ser Genoch por la púrpura, ¿sí? Y Genoch es vaso, vasculitis nomás les han puesto, pero es vasculitis de vaso pequeño y está aludiendo a una púrpura de Genoch. No se olviden la triada de la púrpura de Genoch-Scholl, es púrpura no trombocitopénica, o sea, es decir, las plaquetas van a estar normales, la púrpura, plaquetas normales, puede ser dolor abdominal, muy bien, y artritis. Y esto es más frecuente en niños, solo que han puesto un ejemplo de un adulto, que se puede dar, pero es de mal pronóstico en adultos. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se encuentra formando parte de los inmunocomplejos en la púrpura Genoch? Lo dijimos, inmunoglobulina A. Niño de 8 años de edad con púrpura palpable en nalgas, el 100% tiene púrpura palpable en nalgas y en miembros inferiores, episodios de dolor abdominal, artralgias, cólico, hematuria, con cifra de plaquetas normales, ¿sí? Que es púrpura de Genoch. La complicación más grave de la enfermedad de Becker es una vasculitis de vaso variable, ¿sí? Y la complicación más frecuente es en el ojo, es una uveitis posterior. Recuerden que es posterior, a diferencia de la oligoarticular en AIJ y espondilitis anquilosante que es anterior. Niño con fiebre alta, prolongada, exantema en tronco, extremidades, eritema ondulado, palmo plantar, con descamación de los pulpejos de dedos, lengua en frambuesa, congestión conjuntival. ¿Qué es? No se olviden las fotitos, Kawasaki. ¿A qué infección se asocian fuertemente las crioglobulinas mixtas policlonales? Lo dijimos, infección de hepatitis C. Crioglobulinas son inmunoglobulinas que se caracterizan por qué, lo dijimos, precipitar por exposición al frío, más o menos a 4 grados Celsius, y disolverse por calentamiento.